Gary. ¿Por qué tiene que mantenernos alejados de la verdad? Arden. Eso viene dentro de un par de conversaciones, pero antes tienes que comprender que J hizo una distinción completa y sin concesiones entre Dios y todo lo demás, siendo todo lo demás completamente insignificante, excepto por la oportunidad que ofrece de escuchar la interpretación que el Espíritu Santo hace de ello, en lugar de la interpretación del mundo. Cualquier cosa que conlleve percepción y cambio sería, por su propia naturaleza, imperfecta. Esta idea fue expresada por Platón, aunque no la desarrolló completamente en términos de Dios. J aprendió a no hacer caso de la percepción y elegir el perfecto amor del espíritu de manera consistente. Las distinciones vitales entre el espíritu perfecto y el mundo del cambio le permitieron oír la voz del Espíritu Santo cada vez más, lo que a su vez permitió que se desplegara un proceso por el cual podía perdonar cada vez más. La voz que habla por la verdad se hizo más potente y aún más fuerte hasta que J llegó al punto en el que pudo escuchar esta única voz, viendo con transparencia todas las demás cosas. Finalmente, J se convirtió, o aún mejor, se reconvirtió, en lo que esa voz representa, su y tu verdadera realidad como espíritu, y la unidad con el reino de los cielos. Recuerda, si crees que Dios tiene algo que ver con el universo de la percepción y del cambio, si crees que la mente que fabricó este mundo tiene algo que ver con Dios, sabotearás el proceso de capacitarte para escuchar únicamente la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Una de las razones tiene que ver con tu culpabilidad inconsciente, que es algo que posteriormente tenemos que abordar. Otra es que un prerequisito para ganar el poder y la paz del reino es renunciando a tu pseudo-poder y a tu propio reino bastante precario. ¿Cómo puedes renunciar a tus creaciones falsas si crees que son la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedes renunciar a tu debilidad si crees que es fuerza? Si quieres disponer de tu verdadero poder, tienes que estar dispuesto a ceder la autoría a Dios. El camino es la humildad, no una falsa humildad que dice que eres inadecuado, sino una verdadera humildad que simplemente dice que Dios es tu única fuente. Te darás cuenta de que, aparte de su amor, no necesitas nada, y a quien nada necesita se le pueden confiar todas las cosas. De modo que cuando J hizo afirmaciones como, por mí mismo no puedo hacer nada y yo y el Padre somos uno, él no estaba reivindicando ninguna clase de especialismo para sí mismo. De hecho estaba renunciando a cualquier sensación de ser especial, a la individualidad o a la autoría, y estaba aceptando su verdadera fuerza, el poder de Dios. Tal como lo veía J no existía, y finalmente dejó de existir. Ahora su realidad era la del puro espíritu, completamente fuera de la ilusión. Esta realidad también está completamente fuera de la mente que fabricó el falso universo, una mente que la gente confunde con el hogar de su verdadera unidad. J sabía que la falsa creación del universo no tenía nada que ver con la verdad. Su identidad estaba en Dios y nada más. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ya no era algo por lo que tuviera que luchar. Era suya con solo pedirla, o mejor aún, era suya con solo recordarla. Ya no tenía que buscar el amor perfecto, porque con sus muchas sabias opciones había despejado todas las barreras que le habían separado de la realidad de su perfección. Su amor, como el de Dios, era total, impersonal, no selectivo y completamente abarcador. Él trataba a todos por igual, desde el rabino a la prostituta. Él no era un cuerpo. Él ya no era un ser humano. Había pasado por el ojo de la aguja. Había reclamado su lugar en Dios como espíritu puro. Esto es no dualismo puro. Una actitud que junto con el Espíritu Santo, te conducirá a lo que eres. Tú y J sois la misma cosa. Todos lo somos. No hay nada más, pero necesitas más entrenamiento y más práctica para experimentarlo. Gary, se me ha enseñado que soy co-creador con Dios. ¿Es eso cierto? Arden, no a este nivel. El único lugar donde realmente eres un co-creador con Dios es en el cielo, donde no serías consciente de ser diferente de Él o de estar separado de Él en ningún sentido. Y en ese caso, ¿cómo no ser co-creador con Él? Pero, como hizo J, hay una manera de practicar aquí, en la tierra, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que refleja las leyes del cielo, y ese es tu camino a casa.
Seguiremos discutiendo los atributos del no dualismo puro y cómo practicarlo a medida que avancemos, pero, de momento, trata de recordar que si Dios es amor perfecto, entonces Él no es nada más, y tú tampoco lo eres. Tú eres, de hecho, el amor de Dios, y tu vida real está con Él. Como J, llegarás a saber y a experimentar que Dios no está fuera de ti. Ya no te identificarás con un cuerpo vulnerable ni con nada que pueda ser limitado, y un cuerpo es cualquier cosa que tenga bordes o límites. Y aprenderás en cambio, que tu verdadera realidad como puro espíritu es eternamente invulnerable. Gary. Sabes, últimamente he oído a mucha gente que ridiculiza las ideas espirituales como estas. Hay un tipo que era mago, y que ahora se llama a sí mismo escéptico y desenmascarador profesional. Las personas como él siempre están señalando que los temas espirituales no son científicos. Parece pensar que uno siempre debería seguir lo que le dicen los sentidos corporales y la experiencia. ¿Cómo se puede tratar con este tipo de gente? Arden. Perdónales. Te contaremos cómo. Además, estas personas ni siquiera se dan cuenta de que son dinosaurios. Se supone que ese hombre respeta a los científicos, pero, ¿no era Albert Einstein un científico? Gary. Creo que era uno bastante famoso. Arden. ¿Sabes lo que dijo sobre la experiencia del mundo? Gary. ¿Qué? Arden. Dijo que la experiencia del hombre es una ilusión óptica de su conciencia. Gary. Einstein dijo eso. Arden. Sí. Las personas como tu amigo el desenmascarador, deberían ser un poco más humildes y menos arrogantes en sus suposiciones. En realidad él es un hombre muy inteligente, aunque no lo emplea constructivamente. Pero no estamos aquí para hablar de él. Ya le vendrá su turno de tomar conciencia de la verdad cuando tenga que llegarle. Entre tanto, no esperes que él ni el mundo se abran paso hasta tu puerta. Mira a J el último día antes de esa parte de la ilusión en la que fue crucificado. ¿Crees que la mayoría de nuestra gente quería oír verdaderamente lo que tenía que decir? ¿Y crees realmente que los gentiles eran más inteligentes? Vamos, esos estúpidos bastardos ni siquiera entendieron el sistema de numeración arábiga hasta 1200 años después. Estaban demasiado ocupados cortando en trocitos a la gente y manteniendo el mundo a salvo para la oscuridad. Gary. ¿Estás diciendo que el cristianismo es una reliquia de los tiempos oscuros? Arden. Estoy diciendo que los europeos no estaban más preparados para la verdad que el resto del mundo. En realidad el universo no quiere despertar. El universo quiere caramelos para sentirse mejor, pero el caramelo está diseñado para atarte al universo. Pursa. Con el breve resumen del progreso espiritual que acabamos de darte, debería quedarte claro que cuando J dijo cosas como entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y fácil el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por él. Pero estrecha es la puerta y duro el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Él no estaba tratando de atemorizar a la gente, amenazándola con la destrucción si no iban por el camino recto y estrecho. Al contrario, les estaba diciendo que lo que están experimentando aquí no es vida, mientras les indicaba el camino hacia la vida. Lo que estáis experimentando aquí es la destrucción, pero J sabía el camino de salida. Por eso dijo, alégrate, porque he vencido al mundo. Si no hubiera sido un hombre que tenía lecciones que aprender como tú, ¿por qué iba a decir que había vencido al mundo? Él entendía muchísimas cosas que nosotros no comprendíamos, y, sin embargo, todas estaban conectadas en un sistema de pensamiento coherente, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, él sabía que las antiguas escrituras contenían pasajes que no expresaban el amor perfecto y no selectivo, lo cual indicaba que no podían ser la palabra de Dios. Gary. ¿Cómo que? Pursa. El tipo de cosas que debería ser evidente. Por ejemplo, ¿crees realmente, como se dice en varios versos del capítulo 20 del Levítico, que Dios dijo a Moisés que los adúlteros, adivinos, mediums y homosexuales merecen la muerte? Gary. Eso parece un poco extremo. Siempre me han gustado los mediums. Pursa. En serio. Gary. Seriamente, no. No creo que Dios dijera eso. Arden. Entonces ahora tienes un problema fundamental. Gary. Sí, los fundas son mentales. Arden.
El mundo es un problema mental, pero el problema al que nos estamos refiriendo esta vez es el intento de reconciliación entre dos sistemas de pensamiento que son irreconciliables. Y no me estoy refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Las diferencias entre ellos tienen que ver con J, no con Dios. Sin embargo, los primeros cristianos estaban desesperados por tender un puente entre J y el pasado, y lo que acabaron haciendo fue simplemente una nueva versión del pasado. En realidad, lo que estoy comparando aquí es el sistema de pensamiento del mundo, que puedes encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y el sistema de pensamiento de J, que en ambos está ausente. Sí, puedes tener un atisbo de cómo era J a partir de los escasos escritos que han sobrevivido, pero eso es todo. No estoy diciendo que el judaísmo o el cristianismo sean más válidos el uno que el otro. Ya hemos dicho que todas las religiones tienen gente ejemplar y estúpidos. Eso también es una ilusión, porque J sabía que el cuerpo es una ilusión. Y ahí tienes la primera razón por la que el pensamiento del mundo y el de J son mutuamente excluyentes. Porque la realidad de J no era el cuerpo, y el pensamiento del mundo se basa completamente en la identificación con el cuerpo como tu realidad. Incluso aquellos de vosotros que miráis más allá del cuerpo, seguís teniendo la idea de una existencia individual, lo cual no se diferencia mucho de tener un cuerpo. De hecho, es con la idea de la separación, y todo lo que surge de ella, con lo que te sentencias a seguir en el universo de los cuerpos. ¿Por qué piensas que el maestro, a diferencia de otra gente de su tiempo, trataba igualmente a todos los hombres y mujeres? Gary, dímelo tú. Asumo que no lo hacía por meterse a las nenas en el bolsillo. Pursa. Era porque no veía a los hombres ni a las mujeres como cuerpos. Él no reconocía diferencias. Él sabía que la realidad de cada persona es el espíritu, que no puede ser limitado de ninguna manera. De modo que en realidad las personas no podían ser hombre o mujer. Actualmente, vuestras feministas siempre están intentando argumentar sobre la grandeza de las mujeres. A veces se refieren a las mujeres como diosas, y a Dios como ella en lugar de él. Eso es hermoso, pero en realidad, lo único que están haciendo es reemplazar un error por otro. Cuando J usó la palabra él para describir a Dios, estaba hablando metafóricamente en el lenguaje de las escrituras. Tenía que usar metáforas para comunicarse con la gente, pero tú haces que todo sea real. J sabía que Dios no puede estar limitado por cuestiones de género, y tampoco pueden estarlo las personas, porque en realidad no son personas. ¿Cómo puedes ser una persona si no eres un cuerpo? Es mucho más importante que comprendas esto de lo que ahora sospechas, y te explicaremos por qué. Sabiendo la verdad, J trató a cada cuerpo de la misma manera, como si no existiera. J fue capaz de mirar absolutamente más allá del cuerpo, a la verdadera luz del espíritu inmutable e inmortal, que es la única realidad de todos nosotros. En cualquier caso, como mucha gente de nuestros días, la mayoría de nosotros, en lugar de escuchar realmente las enseñanzas de J, veíamos y oíamos lo que queríamos ver y oír, a fin de poder usarle a él para validar nuestra propia experiencia, que era la experiencia de ser un individuo en un cuerpo. Así, tuvimos que hacer de él un cuerpo individual, separado y muy especial, que es como nos veíamos a nosotros mismos, y como tú sigues viéndote a ti mismo. Aunque algunos de nosotros tendíamos a ser un poco más intelectuales, las creencias de la mayoría de los primeros seguidores eran bastante simples. Ya habíamos visto a J después de la crucifixión, y como no comprendíamos todo su mensaje, la opinión imprecisa que dominaba entre las sectas era que él iba a regresar a nosotros, como ya había hecho antes, trayendo consigo el reino de Dios. Se esperaba que esto ocurriera enseguida, no en un lejano futuro, y no en alguna otra parte, sino directamente sobre el terreno. Yo no estaba de acuerdo con ese escenario particular porque, como J enseñaba en mi evangelio, el reino de Dios es algo que está presente, aunque la gente no lo ve. En cualquier caso, incluso al principio hubo cierta diversidad de opiniones, pero la mayoría de los seguidores aceptaron la idea de un regreso. A medida que transcurrieron los años y las cosas se pusieron difíciles, los líderes de lo que ahora era una nueva religión en desarrollo tuvieron que improvisar para mantener el interés de la gente. Sin darte cuenta ya tenías a la gente relacionándose con J como el cuerpo de todos los cuerpos. Ya creían que Dios había creado un mundo imperfecto con personas imperfectas como Adán y Eva.
capaces de cometer equivocaciones. Descartaron completamente la lógica de que para que Dios creara lo imperfecto debería Él mismo ser imperfecto, o bien había elegido deliberadamente crear seres imperfectos para que pudieran meter la pata, ser castigados por Él y sufrir aquí, en el planeta psicótico. Entonces, según esta nueva religión en vías de desarrollo, Dios toma, increíblemente, a su Hijo especial, a su unigénito, que aparentemente sería más santo que el resto de la escoria de la tierra, y le envía como sacrificio de sangre a sufrir y morir en una cruz, como forma de expiar indirectamente los pecados de su pueblo. Solo que ahora hay otro gran problema, porque, según las propias doctrinas cristianas, esto en realidad no expía los pecados de los demás. Si expiara los pecados de la gente, eso sería el final de la cuestión. Problema resuelto. Pero no. Ahora se hace necesario que todo el mundo crea ciegamente en todos los detalles dispuestos conveniente y exclusivamente por la religión cristiana, porque de otro modo seguirán quemándose en el infierno, aunque hayan nacido, presuntamente por voluntad de Dios, en un lugar, en un tiempo o en una cultura no familiarizada con esta religión particular. Gary. Todo suena un poco extraño cuando lo expones así. No se puede decir precisamente que todo este sistema de pensamiento elogie la naturaleza de Dios. Arden. Esto se debe a que simboliza una imagen temible de Dios más que una imagen amorosa. No queremos faltar al respeto, pero tenemos que hacer ciertas afirmaciones polémicas, porque en tu sociedad no hay demasiada gente que está dispuesta a señalar estas cosas. Es cierto que en aquel tiempo J era la persona más avanzada espiritualmente que hubiera aparecido jamás sobre la tierra. Pero todos los demás, incluyéndote a ti, acabarán logrando el mismo nivel de realización que él. Esto no admite excepciones. Así, en último término, J no es diferente de cualquier otra persona, y su actitud era que nadie quedaría excluido del cielo, porque en realidad solo hay uno de nosotros, no todos estos cuerpos separados que soñáis actualmente. Gary, ¿estáis diciendo que hasta los asesinos acabarán en el cielo? Arden. Hasta San Pablo, o Saúl, que era su nombre antes de que lo cambiara para poder tener éxito entre los gentiles, era un asesino antes de renunciar a la espada. No comprendes lo que estamos diciendo. En realidad, no hay un San Pablo, ni cualquier otra persona, incluyendo a J, excepto en un sueño. Ahí fuera no hay nadie. Solo hay un Hijo de Dios, y tú eres Él. Lo entenderás, pero hacen falta años de práctica para experimentarlo. Tienes que quererlo, pero sé que lo quieres. Gary. Si todos estamos soñando, ¿por qué tenemos nuestras experiencias separadas y al mismo tiempo también tenemos las mismas experiencias? Por ejemplo, todos vemos la misma montaña cuando miramos por la ventana hacia allí. Arden. Eso se debe a que solo hay un sueño que explica las experiencias comunes. La mente parece haber dividido de modo que cada unidad observe el sueño desde un punto de vista diferente, lo cual explica tus propias experiencias personales. Esperábamos que estas conversaciones se desviaran, lo cual es perfectamente normal. Pero vamos a tratar de ceñirnos al tema, e iremos pasando por las demás cosas a medida que vayan surgiendo. Gary. De acuerdo. Estás diciendo que J veía a la gente como si fueran lo mismo que él y que Dios, ilimitados y perfectos. Todas las demás características que atribuimos a las demás personas o a Dios, son en realidad nuestras propias creencias inconscientes con respecto a nosotros mismos. Pursa. Sabía que no eras tan tonto como pareces. Sabes que estoy bromeando, ¿verdad? Gary. Sí, claro, así es mi suerte. Consigo una maestra ascendida y resuelta que tiene un defecto de fábrica. Pursa. Sí, pero el defecto es una ilusión con fines didácticos, y déjame que te explique otro punto. Gary. Tengo otra opción. Pursa. Sí, siempre tienes otra opción. Volviendo a lo que nos ocupa, tienes que entender que, como judíos, nosotros creíamos sinceramente que nuestra religión había dado una especie de gigantesco paso adelante con el monoteísmo, la idea de un solo Dios, frente al politeísmo, la creencia en muchos dioses diferentes.
La mayoría de nosotros no sabíamos que el monoteísmo se había originado con Akenatón en el antiguo Egipto, y todo lo que esa idea y nuestra continuación de ella consiguió fue tomar todas las diferentes personalidades y características, buenas y malas, de todos los dioses anteriores e incorporarlas al Dios único, Gary. De modo que en lugar de todos esos distintos dioses confusos y enmarañados, ahora solo teníais un solo Dios confuso, Arten. Bien expresado. Por supuesto hay un solo Dios, y él no está confuso en absoluto, y tampoco lo estaba J, que había perdonado al mundo. Su mente había regresado al Espíritu Santo, su lugar de origen. Ese es el lugar de origen de tu mente. La tomaste, y tienes que devolverla. Y tengo un mensaje para ti. Nunca serás feliz hasta que lo hagas. Independientemente de lo que creas haber conseguido en una vida, siempre habrá una parte de ti que sienta que te falta algo, porque en tus ilusiones falta algo. Gary, me dijisteis que me contaríais cómo era J. Eso me recuerda que mucha gente parece pensar que su nombre era Jesús y su apellido Cristo. Pursa. Sí, y la inicial de su segundo nombre era H. Afortunadamente, hay mucha gente que se da cuenta de que la palabra Cristo es un término psicológico procedente del griego que puede aplicarse a cualquiera, y no exclusivamente a J. Te diré que solíamos sentirnos muy necios tratando de describírselo a la gente después de su crucifixión y de sus apariciones subsiguientes a nosotros. Pero espera, he olvidado mencionarte algo. Gary, has cometido un error. ¡Qué vergüenza! Si cometes uno más serás juzgada severamente. Pursa. Quería señalarte que yo sospechaba, tal como algunos otros creían en aquellos tiempos, que la resurrección es algo que ocurre en tu mente y no tiene nada que ver con tu cuerpo. Esa idea, que finalmente fue rechazada por Pablo y la Iglesia, fue llevada adelante por los gnósticos. Finalmente aprendí que la idea era correcta. Esto nos lleva a algo que Arten y yo podemos decir y el cristianismo no. La verdad de las nuevas enseñanzas de J de las que te hablaremos, será finalmente probada, mientras que muchas cosas que dice la Biblia ya han sido desacreditadas, y la ciencia seguirá probando su falsedad. Si algo proviene verdaderamente de Dios, no tiene sentido que acabe probándose que es cierto en lugar de falso. Asimismo, por una historia de los evangelios, a veces se han referido a mí como Tomás el que dudó. Lo mismo que en caso de J, no debes confundir al Tomás bíblico con el verdadero Tomás histórico. Una historia es una novela, no representa necesariamente toda la verdad, aunque a algunas personas les gustaría. Las experiencias que pueden ser generadas por las enseñanzas genuinas del Espíritu Santo hablan por sí mismas. Gary. Y el J histórico. Pursa. Él nunca maldijo a un árbol y lo mató, nunca se enfadó ni derribó las mesas en el templo, pero sí curó a unas pocas personas que ya estaban muertas. Asimismo, su cuerpo murió en la cruz, pero él no sufrió tal como imaginas. Y en cuanto a su forma de ser, las palabras no pueden hacerle justicia. Estar en su presencia era una experiencia tan única que te dejaba maravillado. Su paz y amor inalterables eran tan totales que a veces la gente no podía soportarlo y tenía que mirar para otro lado. Su actitud era tan calmada y segura que daban ganas de saber cómo lo hacía. Los que pasamos mucho tiempo con él y, como en mi caso, llegamos a hablar con él en privado, nos sentimos inspirados por su absoluta fe en Dios. Unas de las cosas irónicas, y esto es algo que la gente no comprende, era que él se consideraba totalmente dependiente de Dios, y sin embargo esta dependencia no era debilidad, tal y como el mundo suele considerar la dependencia. Más bien, el resultado era una increíble fuerza psicológica. Cosas que aterrorizarían a personas muy fuertes no eran nada para él. El miedo no formaba parte de él. Su actitud era como si estuvieras teniendo un sueño la última noche en tu cama, solo que siendo totalmente consciente del hecho de estar soñando. Y como sabes que estás soñando, también sabes que absolutamente nada del sueño podría hacerte daño, porque nada de ello es cierto. Te das cuenta de que simplemente estás observando imágenes simbólicas, incluyendo personas que en realidad no están allí. Cuando estábamos solos, J solía decirme que el mundo solo era un sueño insignificante, pero que la mayoría de la gente no estaba dispuesta a aceptar esa idea porque su experiencia en sentido contrario era muy fuerte. Después hacía hincapié en que saber que el mundo es una ilusión no es suficiente.
Los gnósticos y algunos de los primeros cristianos llamaban sueño al mundo. Los hindúes lo llaman Maya, y los budistas lo llaman Anika, y todo ello significa casi lo mismo. Pero si no conoces el propósito del sueño y cómo reinterpretar las imágenes que ves, que es algo a lo que accederemos más adelante, entonces la enseñanza general de que el mundo es una ilusión tiene un valor muy limitado. Sin embargo, también dijo que llegaría el día en que el Espíritu Santo enseñaría a la gente todas las cosas, y esto es algo a lo que esperamos contribuir compartiendo contigo algunas de las enseñanzas más recientes de J, y que todo el mundo sabría que solo Dios es real. A veces, al final de una conversación conmigo, simplemente decía, Dios es, y se iba. Otra de las cosas respecto a él que pocas veces se mencionan es que tenía un excelente sentido del humor. Era muy irreverente. Le gustaba reír y extender su alegría a los demás. Gary. Y estaba totalmente despierto. Arden. Sí, pero tenemos que dejar muy claro lo que queremos decir con eso. No estamos diciendo que él estaba más despierto en el sueño, estamos diciendo que él había despertado del sueño. Esta no es una distinción menor, Gary. Está claro que estar más despierto en el sueño es lo que significaría para muchos estar iluminado, pero eso no es lo que nosotros enseñamos. Puedes enseñar a un perro a estar más alerta, a ser más impresionante y a vivir su supuesta vida al máximo, y casi a cualquier ser humano se le puede enseñar a elevar su conciencia. Siempre se te puede enseñar a que te aproximes al sueño con un patrón de pensamiento más inteligente en un intento de sacar algo más de él, algo mejor o diferente. Pero nuestro hermano J estaba completamente fuera del sueño. No abogaba por un modo de mejorar la ilusión, ni de decirte que lucharás por la autoexpresión para no morir con un potencial inexpresado. Este tipo de ejercicios pueden hacer que te sientas mejor temporalmente, pero sigues construyendo tu casa sobre arena. J no se opondría a que mejoraras tu vida, pero le preocuparía más la fuente de tu guía que la guía misma, porque conocía los enormes beneficios a largo plazo que podría tener para tu mente ser un seguidor del Espíritu Santo. El verdadero objetivo no es adornar tu vida. Se trata de despertar de lo que piensas que es tu vida. De esta manera estás construyendo tu vida sobre una roca. El mensaje de J no tenía que ver con arreglar el mundo. Cuando tu cuerpo parezca morir, ¿qué harás con lo que crees que es el mundo? En lo que al mundo concierne, puedes adornarlo, pero no puedes llevártelo a ninguna parte. Gary. ¿No se expresan estas mismas ideas en alguno de los evangelios que fueron rechazados por la iglesia? Pursa. Podemos decir que fueron rechazados, por no decir algo peor. En muchos casos los evangelios fueron destruidos por la iglesia para que nunca volvieran a ser leídos. Actualmente la gente pasa por alto que cuando Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, significó que todas las demás religiones e ideas espirituales fueran declaradas fuera de la ley. De modo que si tus creencias no formaban parte de esas doctrinas en rápido desarrollo de la nueva iglesia, de la noche a la mañana eras un hereje, delito que podía ser castigado con la muerte. Era como si vuestro Congreso aprobara repentinamente una ley diciendo que todas las creencias religiosas que no están exactamente en línea con las doctrinas de la coalición cristiana quedan prohibidas, y cualquier desacuerdo por tu parte es un delito equiparable al asesinato.